El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy vamos a tocar temas de cómo está la situación electoral, de cómo están los temas de la amenaza a la democracia en Panamá, las campañas sucias que se han estado llevando a cabo y los circos que intentan llamar debates y que con eso tratan de generar ciertos ataques y a ellos me quiero referir. Empiezo por los debates, que es el supuesto origen de ataques hacia José Raúl Mulino. Miren, cuando José Raúl Mulino apenas se había dado una decisión que no estaba en firme de inhabilitar a Ricardo Martinelli por parte de la Corte Suprema de Justicia, se le invitó a un debate y José Raúl Mulino dijo, voy. Era la semana siguiente o algo similar. Cuando José Raúl Mulino dijo, voy, un montón de candidatos que en ese momento no querían que José Raúl Mulino tuviera, por así decirlo, la exposición mediática, empezaron a mandar cartas y empezaron a mandar protestas y dijeron que si iba José Raúl Mulino, ellos no iban a los debates. En ese momento, cuando la intención de voto estaba canalizada hacia Ricardo Martinelli, porque era el candidato presidencial, es decir, José Raúl Mulino no había ni siquiera empezado a hacer campaña, pero habían encuestas que en su momento dado preguntaban, ¿y qué pasa si se quita Ricardo Martinelli de la campaña? ¿Por quién usted votaría? Y en ese momento, José Raúl Mulino, obvio, no tenía el mismo nivel de aceptación que tiene hoy en la ciudadanía o el mismo nivel de intención de voto por dos motivos principales. La primera, porque no había desarrollado su campaña como tal, no lo habían salido a conocer desde la óptica presidencial, no había dicho sus propuestas y también en ese minuto todavía no se había hecho la campaña del respaldo claro y sólido de Ricardo Martinelli a José Raúl Mulino. Desde el segundo que Ricardo dijo, es él, es José Raúl Mulino, ese es mi designado, ese fue mi vicepresidente, tengo mis razones para pensar que esa persona es la que puede llevar a cabo los proyectos, la persona con la valentía, el carácter y la experiencia suficiente para enfrentar los desafíos que tiene el país, y a esta persona le endoso todo mi respaldo político. Desde ese momento no hubo una sola encuesta, y no la hay al día de hoy, que no haya puesto a José Raúl Mulino en las primeras posiciones de absolutamente todo y muy distante de los segundos lugares. Entre 25 y 20 puntos de distancia del candidato que le sigue y están todos juntos en esa segunda parte. En el segundo debate le quisieron hacer entonces una invitación el día anterior. Ahora, ¿para qué hacen estos debates? Porque la verdad es que el primer debate, lo que fue que en su momento dado sí se pensaba ir al primer debate, fue un debate desilusionante. Fue un debate en donde le daban un minuto a usted para tratar de explicar cómo usted va a resolver el problema de salud de Panamá. Explíquemelo en un minuto. ¿Cómo usted va a resolver el problema de la economía? Y entonces usted quiere que eso se lo expliquen a alguien en un minuto.
Entonces, esto que está orquestado por un grupo mediático y una componenda que hay, lo que se vio fue un día de ataques y aparte de eso, pues lo que salió es que había gente que pensaba que 4 por 8 era 40, había gente que pensaba que la semana tenía 10 días, había gente en ese debate que básicamente establecía que aquí solamente se trabaja 4 días y se va a pagar $1,000. No hay una forma humana que el debate, la única intención que tienen los segundos lugares, porque están todos juntitos y bien abajo, la única intención de ellos de ir a un debate no es debatir ni una sola idea. Eso parece barrio de trifulca y eso es para yo tratar de enlodarte a ti, 1 minuto te enlodo, 2 minutos te enlodo y entonces 5 personas atacando y yo te doy 1 minuto para hablar del tema y de hecho sea para defenderte. Nada productivo ha salido de estos debates y yo quiero que usted de alguna manera sopese y haga un pensamiento y diga si a usted de los 2 o 3 debates que van, si usted ha salido informado de alguna novedad, de alguna gran propuesta que haya salido de estos debates. Y ese sería como mi primera pregunta, de si usted salió debidamente informado de los diferentes 6 o 7 candidatos que fueron, de cómo es que van a maravillosamente manejar el país. Yo creo, de la manera más honesta, que la respuesta es no. Yo creo que de lo que siempre se sale de esos debates es 4 por 8 es 32, la semana tiene 10 días, están haciendo unas propuestas que no son creíbles y la experiencia de esos debates es que son para proyectar a ciertas personas, porque luego agarran los clips que quieren de los debates, para proyectar a ciertas personas los canales que tienen ciertos compromisos específicos con esas personas. Y yo, queriendo abonar a mi tesis, yo quiero preguntar, en esos debates, en la época donde fue candidato Juan Carlos Varela, le pregunto si a usted le prometieron que usted iba a tener $58 más al mes en su bolsillo, sí o no. Y la segunda pregunta sería si usted lo tuvo. Si usted en verdad, después de que le dijeron en ese debate que usted iba a tener $58 más en su bolsillo, todos los panameños, si usted llegó a tener $58 más. La segunda, si a usted le prometieron, esa misma persona, que aquí iba a haber inglés para todo el mundo. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, tenía un nombre súper bonito, lo repetían 16 veces, el inglés para los turistas, el turismo, aquí va a haber inglés bilingüe, el Panamá bilingüe le llamaban. Y supuestamente aquí todo el mundo iba a speak English. Y resultó que pasaron los 5 años y eso no pasó y la educación es un desastre, la educación pública ahorita mismo. También les prometieron que no iba a haber una sola casa con una letrina, que no iban a haber casas con letrina. Había un programa que se llamaba Sanidad Básica, si no me equivoco, y que aquí todas las casas iban a terminar con baño, etcétera, y ni hablar de los programas de techos de esperanza y de toda una serie de cosas, y ni hablar de cuando dijeron que íbamos a tener una justicia imparcial, que el gobierno no se iba a meter en la justicia, etcétera. En la siguiente ronda de debates, hace 5 años, nosotros escuchamos lo mismo, que el gobierno no se iba a meter en la justicia. Y es mi opinión personal que a finales de en este caso particular que nosotros hemos tenido con Ricardo Martinelli, definitivamente se está metiendo la mano gubernamental detrás de los casos judiciales. Y ya no es solamente un criterio mío, ya hay preocupación de 20 expresidentes de Latinoamérica que se pronunciaron, la Cámara de Comercio se ha pronunciado, el Colegio Nacional de Abogados se ha pronunciado y muchas otras personas se han pronunciado en ese sentido. Pero en ese debate a usted también le prometieron que iba a haber una constituyente para cambiar la Constitución y usted la tuvo.
porque en ese debate se prometió eso. Yo quiero saber si nos prometieron aquí que aquí se iba también, en ese tema del turismo, se iba a incrementar el turismo, si aquí iban a haber medicinas gratis o por lo menos más baratas, la comida barata, el cero corrupción, todas esas cosas que se dicen en los debates. Decirlo es una cosa, hacerlo es otra. Entonces, no se trata de lo que yo digo, se trata de la capacidad que tiene la persona realmente de hacer lo que dice. Y cuando digo la capacidad, me refiero a la capacidad intelectual, me refiero a la capacidad política, me refiero a la capacidad financiera, me refiero a esa capacidad real de que la persona pueda hacer eso. Yo me puedo topar con una persona y esa persona me puede decir, mira, es que yo voy a construirte 6 edificios aquí con todos, con un rooftop que te va con una vista espectacular y todo eso. Decirlo es fácil hasta que yo le pregunto cuántos edificios es que tú has hecho. No, yo no he hecho ni un chalet, ni una casa. Entonces, ¿qué experiencia tienes tú para decir que tú vas a hacer eso? Los gobiernos que pasaron están chocando con un tema que es lo que ellos no entienden todavía, que es lo que le está chocando en las encuestas. Este gobierno que dijo que iba a los $58, el Panamá bilingüe, los techos de esperanza, la sanidad básica, etcétera, de Juan Carlos Varela, manejó 105.000 millones. 105.000 millones. Este gobierno ha manejado 128.000 millones. Y mi pregunta es, ¿dónde están las obras? Porque el gobierno que tuvieron Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino como parte también de ese gobierno, manejó en los 5 años 67.000 millones. Y dentro de ese presupuesto, aquí quedó un metro, aquí quedó el Metrobús, la cinta costera 1, la 2, la cinta costera 3, ampliaciones de la Interamericana, los Minsacapsi, arreglos de escuela, aeropuertos, centros de convenciones, la ciudad hospitalaria hecha más allá de la mitad, las mochilas escolares, la internet, todos los temas relacionados a la beca universal, el 120 a los 70. Todas esas cosas y muchísimas más que a mí se me escapan en este momento, se hicieron con la mitad de la plata de lo que manejaron los siguientes gobiernos. Y a eso se le llama capacidad de ejecución. Entonces, cuando los otros dicen, yo no sé si él va a poder o si hace esto, ellos dicen, ya lo hicimos. Y esa es la gran diferencia y la gran situación que estamos teniendo, porque yo puedo decir propuestas, y de hecho quiero mencionar un par. Miren la propuesta que hace Gaby Carrizo. Vamos a poner a que la gente trabaje 4 días y que 3 días sean libres. Y van a tener los empresarios que pagar $1,000 al mes. Si dice 2,000 es más bonito todavía, y si dice 3,000, mucho mejor. El problema es si es realizable. Y entonces yo me imagino que uno tendrá que decirle a los clientes de uno, no, el viernes no te puedo atender porque ya el viernes es libre. Así que si te agarraron viernes, buenas tardes. O el que está en un hospital, o la gente que tiene que ver con carretera, o qué sé yo, los bomberos, la policía, etc. Hay cosas que simplemente no pueden ser de la manera en los 4 días que se quiere mantener. Pero además, hace menos de un año, se propuso incrementar, sin bajar el horario, el salario acerca de esa cantidad, lo proponían los grupos obreros. Y el gobierno le dijo, eso es inviable, eso no puede ser así porque quiebran un montón de empresarios. Y ojo, dependiendo del tipo de empresario, yo pienso que en efecto pueden quebrar muchos empresarios si se hace una subida y una escalada de salarios así nada más, sin ver temas de productividad. Pero mi pregunta para Gaby Carrizo es, ¿qué posición tú tienes en este momento, muchacho?
Porque si tú quieres poner los $1,000 al mes y poner a la gente a trabajar 4 días, y tú dices que tú puedes hacer eso y que tú sabes hacer eso, señor, usted es el vicepresidente y por estos años ha sido un cuasi presidente también. Vaya allá, hable con sus ministros, su equipo de gobierno, y el lunes en la tarde saque el decreto ese y saque todo lo que usted quiera sacar para agarrar y que la gente tenga que trabajar 4 días nada más de la semana y usted le vayan a pagar $1,000 al mes. ¿Por qué no lo haces ya? Cuando me dicen es que vamos a hacer la medicina gratis o más barata, o no sé, ¿por qué no lo haces ya? Miren, hay propuestas que pueden tener buena intención, pero que no son realizables, o por lo menos no son realizables en la forma en que la proponen o en la forma en que puede disponer una persona. ¿Qué dice, por ejemplo, un candidato como Lombana? Vamos a ver si la Asamblea, en vez de tener 71 diputados, tiene, no sé si 31 o 40, pero que va a reducir el número de diputados de la Asamblea. Que la minería en la Constitución se va a cambiar para que eso sea una norma constitucional y no se puede hacer un tema de minería. Fíjense las promesas que está haciendo. Para yo poder prometer un cambio, algo, yo tengo que estar en capacidad yo de realizarlo si yo voy a prometer eso. Y mi pregunta es si él lo puede, si un presidente tiene la capacidad de cambiar la Constitución así nada más. No puede. Un presidente no puede decir, no, ahora no van a haber 71 diputados, van a haber 40, van a haber 30, van a haber 25. No puedes hacer eso. Para hacer eso, y a eso yo me refería con la capacidad, fíjense que dije capacidad intelectual, dije también capacidad política, capacidad financiera para una serie de cosas, porque se requiere tener capacidad política para eso. ¿Y qué significa? Yo necesito llevarme bien con ciertas estructuras políticas para tener el peso suficiente para poder pasar una norma como esa, si es que esa es mi intención. ¿Y cómo yo hago eso si yo me la paso peleando con todo el mundo? Si yo no llego a 11% de aprobación en las encuestas y yo me la paso señalando a todo el mundo y peleando con todo el mundo, ¿cómo yo voy a ser un presidente que voy a generar ese consenso si a lo mejor tenga 5, 7, 10 diputados y si mucho 15? Entonces, ¿cómo va a decir que va a poder ni siquiera pasar una ley para un referéndum? Este tipo de cosas son importantes que se sepan para que la gente pueda distinguir. Y entonces, y también por supuesto es qué ha hecho la persona, es decir, qué ha hecho Lombana, qué ha hecho Rux, qué ha hecho Martín, qué ha hecho Gaby Carrizo y qué ha hecho en efecto Mulino y qué ha hecho en efecto Mulino cuando estuvieron en el gobierno con Ricardo Martinelli. Mulino era uno de los ministros de mayor preponderancia durante el gabinete de Ricardo Martinelli. Y lo sé porque he conversado con muchísimos, que a muchos los conozco a título personal, y por eso Ricardo lo agarra y lo selecciona. Ahora, ¿por qué estos ataques que están viniendo y qué puede pasar con esto? En los últimos días, yo he visto a lo que yo llamo el Club del Odio. Aquí hay un grupo de cierta cantidad de periodistas, un par de periodistas, un par también de medios de comunicación, porque aquí hay muchas radios, pero un par de televisoras, un medio de comunicación muy puntual escrito, un par de periodistas y obviamente una página digital que se dedica a la campaña sucia, a la campaña asquerosa, a tratar de denigrar a todo lo que sea Ricardo Martinelli, cerca de Ricardo Martinelli, y como Ricardo Martinelli ahora mismo no está en la escena política, o al menos eso creen ellos, entonces ahora el ataque es a José Raúl Mulino. Es decir, a una persona que hace un mes no estaba en ningún lado en los ataques, de repente resulta ser que para estas personas es el peor ser humano del mundo. Esto que les van a poner a ustedes en pantalla es el motivo de esos ataques. Le pido que me pongan esa encuesta que salió tan solo el día, creo que ayer, en la prensa,
en donde yo quiero dejar claro que cuando la prensa publica esto, la prensa es posiblemente el medio que menos quiera, para no decir odia, a Ricardo Martinelli y a José Raúl Mulino. Lo han demostrado en su línea editorial, claro. Y según ellos, estiman en la encuesta realizada de manera científica y que coincide con muchas otras en las posiciones, o por lo menos en las distancias de las posiciones, José Raúl Mulino triplica la intención de voto de cualquiera de los otros, de Martín, de Rómulo Rux, de Ricardo Lombana, que si acaso están en el 11 o el 10%, mientras que José Raúl Mulino, según esta encuesta, que créanme que es mi criterio que nos baja puntos, José Raúl está en 29.4 y a criterio mío está muy arriba de eso en el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué hace un candidato como Rómulo Rux o como Lombana o como Martín cuando están a esa distancia de José Raúl Mulino para que los noten? Cuando ellos tienen, Lombana debe tener unos 7 años haciendo campaña más o menos, Rómulo también unos 7 años u 8 años haciendo campaña, y llegan al 10%, y Martín fue un expresidente de la República. Y ya tienen todos los meses que han tenido en campaña y no suben. Martín entonces quiere buscar pleito con con José Raúl. Rómulo quiere buscar pleito con José Raúl Mulino y Lombana quiere buscar pleito con José Raúl Mulino. ¿Para qué? Para que los puedan visibilizar, ya podemos ver acá, para que los visibilicen y traten de decir, yo soy el que estoy peleando, yo con él es conmigo, este es yo soy el que estoy, y lo cierto es que ninguno está para pelear en eso, porque están a 20 puntos de distancia según ellos. Ahora, si ellos pensaran, ustedes no lo han oído y yo les he repetido a ustedes esto varias veces, ni uno solo de ellos se ha atrevido, porque no lo puede hacer porque le crece la nariz, a decir, nosotros estamos de primero en la encuesta. No, ninguno. A lo más que se han atrevido a tratar de pelear, estar en el número 2. Y las encuestas esas tienen algo que se llama el margen de error. Margen de error 2 a 3%. Es decir, que cualquiera de ellos puede estar, que ese resultado puede ser 2 o 3% hacia arriba. Es decir, que cualquiera de ellos puede estar en ese distante segundo lugar. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que esa política que en su momento dado era de caballeros, en donde se respetaba la posición de las personas y se decía, buena suerte, te deseo lo mejor, que gane el mejor, etcétera, eso se ha perdido en Panamá. Y hemos llegado a una política ya judicializada al punto que aquí ya nosotros tenemos mensajes de CNN, de la Comunidad Europea, de 20 expresidentes de Panamá, de América, y de la Cámara de Comercio, Colegio Nacional de Abogados, muchos reconocidos constitucionalistas de Panamá, desde Arturo Hoyos, Miguel Antonio Bernal, otros políticos de otros partidos y de otras líneas políticas como Juan Diego Vázquez, Ernesto Cedeño, Roberto Ruiz, muchas personas se han pronunciado. ¿Por qué se pronuncian ellos? Porque nadie está dispuesto o menos personas, para no decir nadie, están dispuestos a decir, para que gane la persona, el fin justifica los medios. Y el fin es que se acabe la democracia en Panamá. El fin es que acabemos con la democracia en Panamá, judicialicemos todo el sistema y vamos a acabar con Ricardo, vamos a acabar con José Raúl y vamos a acabar con Zulay. Hay todavía gente que es sensata y que dice, a donde eso pase, nosotros estamos 100% en una dictadura y no la queremos permitir. Y no la queremos permitir por todo lo que se vivió en Panamá durante una dictadura.
Y hay gente que dice, yo puedo estar por otros candidatos, y yo agradezco a todas las personas, e incluso a los diputados que me han llamado durante estos días para ofrecerme el apoyo ante la circunstancia que se está dando en la Corte, para decirnos, nosotros no vamos a avalar esto. Pareciera que aquí todavía un pequeño grupito que no le importa un demonio con el país. Porque si aquí llegan a tan siquiera de cerca a hacer algo como eso o a tratar de hacerlo, esos 20 expresidentes que se pronuncian, esa comunidad europea y todo lo que va a venir detrás de eso, Cámara, lo que está diciéndole al mundo ya es Panamá no es estable. Panamá tiene problemas, la democracia de Panamá se está perdiendo y por ende no es un buen lugar para ir a invertir. Y entonces van a venir cosas como se pierde el grado de inversión, inversiones vuelan de Panamá, Panamá empieza a potencializarse en el desempleo y la única forma de controlar el estallido social es como se hizo 21 años aquí a través del brazo armado del gobierno. Yo quiero con esto hacer un llamado, pero de verdad sentido a Panamá. Usted puede comulgar con la candidatura de Martín Torrijos, con la de Rómulo, con la de Gaby, con la de Lombana, con la de Zulay, con la de la señora Gordón o con la de Melitón o la nuestra. Lo que nadie, ninguna de estas puede permitir es que en Panamá se judicialice la política. Ya tenemos un grave precedente. 2, no lo va a aguantar el país. Y mi mensaje para el país es que no lo aguante, porque detrás de esto vendría una tenebrosa dictadura que estaría naciendo, quitándose la careta y sin saber qué va a pasar después. A los nuestros sí les tengo que hacer un llamado. Yo tengo la confianza de que, y hoy de hecho se empezaron a imprimir las papeletas, de que nosotros ya tenemos un país que, producto de estos pronunciamientos internacionales de la Cámara de Comercio, el Colegio Nacional de Abogados, etcétera, de que va a haber al menos una cierta cantidad de magistrados sensatos en la Corte Suprema de Justicia y que no van a, y que además de la sensatez tienen amor a su país y que no son capaces de regalarle a su país y a sus hijos un país convulsionado porque les dio la gana de satisfacer caprichos políticos de un grupito así. Pero sí les quiero decir a las personas que es momento de estar alerta. Y alerta significa varias cosas. Significa estar pendientes de las noticias, significa estar ya listos, agrupados por si hay que hacer protestas políticas, pacíficas y dentro de la ley, pero por si hay que hacer resistencia fuerte en este país, como cuando se hizo el tema de la minería o más, porque aquí no estamos hablando de un contrato, aquí estamos hablando del futuro de Panamá. Y yo espero que la gente tenga la capacidad de defender con la mayor fuerza posible la democracia de Panamá, porque si no tenemos esa capacidad, nosotros vamos a estar oficialmente en una dictadura. De llegar nosotros al día de las elecciones, y con esto acabo, es muy difícil hacer un tema de la gente de cambiar el voto, etcétera. Ahí van a haber observadores de todos los partidos. Es decir, no solamente el partido de nosotros está vigilando, sino que las personas que estén por los distintos partidos están observando. Pero hay un viejo dicho que dice acta mata voto. Y yo, cuando se van a hacer las actas, y sobre todo en lugares remotos, en donde se trata de a veces de intimidar o comprar a jurados, etcétera, para tratar de que en esa mesa donde votaron 70% de las personas, cuando se va la gente,
empiezan a decir, no, aquí empiezan a llenar libros y aquí votaron 100%. Señores, el día 5 de mayo nosotros tenemos una cita cívica con el país. Y yo de veras que quiero a cada seguidor, no, miren que aquí no es solamente de José Raúl Mulino, de todas las campañas, porque lo que estamos viviendo es feo, parados ahí justo después de que cierran las mesas de votación, viendo en cada mesa el resultado, de ser posible filmándolo. No se puede filmar el voto porque el voto es secreto, pero el escrutinio es público y eso sí se puede filmar. Y todo el que pueda tener la filmación de la mesa 4065, la 4068, la 2360, téngalo. Manténganse al lado de esa mesa. Tómenle foto a las actas y a las personas que estuvieron ahí. Es momento de defender el voto. Faltan 29 días para que este país tenga cambios y si Dios quiere y todo sale como yo creo que va a pasar en 4 programas aquí, nosotros vamos a estar viendo un cambio para Panamá. Los veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.